porque hay una denuncia, queja de Jupema, que es la Junta de Pensiones del Magisterio, que había una mesa de diálogo. ¿Usted recuerda cuando Ujú. se promovió una mesa de diálogo Sí. que convocó SUPEN y porque además Jupema había denunciado la necesidad de realizar estas mesas de diálogos para buscar soluciones que fueran Ujú. sostenibles a todo el régimen como tal, el régimen Sí. de pensiones? Ujú. Y Supen dijo, sí, hagámosla, Sentémonos. sentémonos a hablar. Pero los de Jupema, los de la Junta de Pensiones del Magisterio, dijeron, nos vamos de la mesa porque es que convocaron la mesa, pero era para manipular, Ujú. eh, bueno, es lo que queremos preguntar, manipular qué y cómo. Ujú. Ujú. Por eso está don Carlos Arias con nosotros, que es el director de Jupema. Preguntémosle. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer saludarlos y a toda la gente que nos escucha también por estos medios. Igualmente. Don Carlos, bueno, se sentaron en esta mesa de diálogo y ¿cuál fue la actitud o cuáles fueron las propuestas de Supen en el inicio que ustedes de repente dijo, bueno, está bien, nos podemos sentar? ¿Y qué ha pasado para que tomen la decisión de levantarse? Bueno, en primera instancia explicar un poquito lo que ya ustedes han dicho, ¿verdad? Nosotros en el 2021 hicimos un foro de pensiones donde se invitó a gente muy versada en el tema, a expertos, tanto nacionales como internacionales. De ese foro finalmente concluimos, dentro de otras cosas, que era necesario que se diera un gran diálogo nacional alrededor de las pensiones de Costa Rica y que de alguna forma pues tenía que ponerse de acuerdo el país y especialmente los sectores, ¿verdad? Para sentarse a conversar del tema. Sin embargo, en aquel momento Jupema ya, pues hizo el foro, trajo expertos, etcétera, Sí. pero no es Jupema la que debe liderar un diálogo de este tipo, puesto que somos un actor más. En este año, la SUPEN, pues hizo caso de aquello que se planteó en el 2021, ¿verdad? Y de alguna forma convoca un gran diálogo nacional, ¿verdad? Sin embargo, lo hace con actores, pues desde nuestro punto de vista un poco sesgado, ¿verdad? Porque lo que dijimos es que faltaba gente en primer lugar y lo otro que dijimos era que no era la SUPEN la que estaba validada, digamos, Sí. para iniciar eso. Esto porque fue la SUPEN la que de alguna forma ya, pues estableció la metodología y demás y se autonombró ella misma, ¿verdad? Para ser la conductora del diálogo. Pero Ahora bien, don Carlos, discúlpeme, pero es que si no es Supen, ¿quién? Es decir, sería, bueno, ustedes yo han creo, hablado de un ente neutral, pero ¿quién? claro, Cuando hay que discutir de un tema que es tan sensible, que de hecho ustedes lo habían dicho, que es este derecho a una pensión justa, a la Ujú. pensión Sí. digna de todos, algo que ustedes decían, insistían, con eso no se juega, pues que tampoco puede cualquiera venir a intervenir porque sí. ¿Quién podría discutir el tema con ustedes, incluyendo a Supen? bueno, todos los actores, nosotros lo que hemos dicho es que debe estar el sector empresarial, el Ujú. sector que represente a todos los trabajadores de este país, el gobierno, por supuesto, la Asamblea Legislativa, tiene que estar el Ministerio de Trabajo, deben estar todas las organizaciones sociales, laborales de este país. Hay organizaciones en este país como la misma Defensoría de los Habitantes que podría bien liderar un proyecto como este, pero bueno, yo no voy, ya cuando se estableció eso, yo no voy a entrar, digamos, en detalles, digamos, por qué nosotros creemos que no. Ujú. Pero el tema es que una vez que el diálogo se inició, ¿verdad? Nosotros apuntamos esas observaciones, entonces la SUPEN rectifica, ¿verdad? Y entonces hace un concurso externo donde contrata un moderador o un coordinador de ese foro, cosa que Ujú. nos pareció muy bien. Ujú. Ellos al final escogieron al señor Emilio Arias para que realizara esta actividad e invitaron a otros actores, cosa que nos pareció también muy bueno. Sin embargo, la primera que presenta propuestas es la Superintendencia de Pensiones y presenta propuestas que ya había presentado antes ante la Asamblea Legislativa, es decir, quiso ir directamente a que se formara una ley con proyectos de ley que afectaban no solo a Cupema con el régimen de capitalización colectiva,
sino al sector o al mismo Sistema Nacional de Pensiones. Y esas propuestas que en su momento la SUPEN, o ayudando la SUPEN, algunos diputados se presentaron en la Asamblea, fueron rechazadas por Sí. todo el mundo, ¿verdad? Y sin embargo, en este diálogo que se hace en SUPEN, que fue propuesto por SUPEN, que es liderado por SUPEN, se vuelven a proponer las mismas propuestas por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que vimos en su momento es que prácticamente lo que querían era validar lo mismo, ¿verdad? Para llegar el otro año a presentar proyectos de ley diciendo, bueno, aquí estuvieron sentados estos y aquellos, y Ok. estuvieron, digamos, de alguna forma durante la discusión, aunque no necesariamente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros en JUPEMA, el Foro de Presidentes y Secretarios, la Junta Directiva, indica, ¿verdad? Y de alguna forma señala, ¿verdad? Sí, pero Ahora es bien, que, yo creo, don Carlos, y ya tengo pregunta de Ángelo también para usted. Es que lo que llama la atención es eso, o sea, si se convoca una mesa de diálogo, Ángelo, uno supone que es para que discutamos los temas, pero si las propuestas del otro no me gustan, entonces yo me voy de la mesa. Esa parte era la que no me sonaba mucho. A ustedes lo que querían era como no caer en la trampa de que se discutió en una mesa donde también estuvo Jupema y entonces esa es la propuesta que va a tener valor. bueno, es que si ya las propuestas se discutieron a nivel de Asamblea Legislativa, donde estuvo la SUPEN, donde estuvimos nosotros, donde estuvo la Caja Costarricense, donde estuvo el Poder Judicial, etcétera, y esas propuestas fueron rechazadas por la misma comisión que estaba revisando, estudiando estas, porque encontró no solo vicios legales, sino que además encontró que había un perjuicio al sistema, pues ya son propuestas ya desechadas, ¿verdad? Yo Ujú. creo que volver a hacer una actividad como esta para volver a discutir algo que ya se discutió y que fue rechazado, nos parece que Claro. no es otra intención más que la validación de propuestas añejas Ujú. que va a terminar en lo mismo. Entonces aquí al final ya pues es un desperdicio, con todo el respeto lo digo, de recursos, tanto de tiempo como de expertos que están en eso, y al final lo que se trata en una mesa de diálogo es que podamos resolver y podamos plantear cosas que tengan de alguna forma la posibilidad de venir a dinamizar y a resolver situaciones que se están dando en el Don, Sistema Car- Nacional de Pensiones. Don Carlos, bueno, en una mesa de diálogo se supone que las partes, cada uno llega con una propuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta de Jupema? Bueno, nosotros hemos dicho varias cosas, ¿verdad? Lo primero que hemos dicho es que para usted, que creo que lo acaba de decir el mismo Ministerio de Hacienda a través del ministro Don Nogui Acosta, ¿verdad? Y lo han dicho otros que se han retirado también de esa mesa, ¿verdad? Y que también se están retirando, ¿verdad? Eh, lo hemos dicho en el sentido de que para hablar del Sistema Nacional de Pensiones, lo lógico sería que usted empiece por ver cuáles son las cosas que tiene que resolver. Y aquí lo que hemos dicho es que en el caso de Jupema, es un régimen sólido que demuestra, ¿cómo se llama?, fortalecimiento y solidez actuarial. En este momento es el único régimen que está equilibrado en el país, es decir, no es un régimen que tenga problemas. Entonces, no vale la pena, digamos, discutir de Jupema. Nosotros no estamos pidiendo, digamos, que se le dé nada a Jupema, ni mucho menos. Estamos pidiendo que nos aboquemos sobre los problemas. Cuál es el problema principal en este momento? Insisto, que lo acaba de decir el mismo ministro de Hacienda, que también se retiró de esa mesa, que conste. Entonces, lo que hemos dicho es que si la mayoría de los costarricenses, que ya andamos por 1.000.000, casi 800.000 costarricenses, que estamos de alguna forma afiliados al régimen del IBM, de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un régimen que ha presentado situaciones que deben revisarse, es ahí donde tenemos que enfocarnos. Es decir, cómo resolvemos el problema de la gran mayoría de los costarricenses, Sí. ¿verdad? Porque, insisto, si usted cuando habla de regímenes de pensión, no solo puede hablar de regímenes básicos, ¿verdad? Como es el IBM, como es CUPEMA, como es el Poder Judicial, bomberos, etcétera. Tiene que hablar también de regímenes del segundo pilar, ¿verdad? Que es el ROP, ¿verdad? Básicamente las Ujú. operadoras de pensión complementaria,
y eventualmente tiene que hablar de un tema muy importante en este país como es el régimen no contributivo, que también administra la caja, ¿verdad? Todos los días salen noticias de por qué está tan mal el IBM, por qué está tan mal el régimen no contributivo. Exactamente. Yo creo que hay que empezar por ahí, por proponer soluciones para que la gran mayoría de los costarricenses nos sentamos tranquilos y seguros que vamos a tener una pensión. Ujú. Esa seguridad y esa tranquilidad en este momento lo tienen todos los afiliados de UPEMA, puesto que el último estudio actuarial que se hizo dice que es sostenible y es equilibrado por los próximos 100 años, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que hay pensionados actuales y futuros, inclusive futuros que ni siquiera han nacido, que ya tienen asegurada la pensión. Claro. Bueno, extrapolemos eso al IBM para ver cómo resolvemos y que todos los costarricenses nos sintamos con esa seguridad y esa tranquilidad que cuando lleguemos a cierta edad tengamos una pensión. Él es Carlos Arias Alvarado, es el director ejecutivo de JUPEMA esta mañana con nosotros, que no hay duda que en eso pues se supone que todos los sectores deben estar pensando realmente cómo fortalecer este sistema solidario, que obviamente no haya cosas que puedan atentar contra este derecho que tiene Ángelo, Angie, todos, Todos. de esa pensión justa y digna, que es una frase que se utiliza mucho en estas discusiones. Don Carlos, muchas gracias por atendernos. Feliz Navidad. Muchas gracias a ustedes y a la orden para discutir de estos temas. Que la pasen muy bien, feliz Navidad y que toda la gente que nos escucha también tenga un venturoso 2025. Dios quiera que sí. Y bueno. Que esté muy bien.